Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este día que es jueves 23? ¿23 de qué? De marzo del 2023. Perfecto, casi 11:30 de la mañana. No se me hizo tarde, estoy muy bien. Aquí saludando a los de siempre que me quieran ver o ver mis videos y compartir, agradeciéndoles de costumbre los videos que me han estado compartiendo. La verdad que sí han sido muy, pues de gran ayuda para aumentar mi acervo cultural por una parte y por otra para volverme un poquito, pues así más, abierta al análisis, al compartirles a ustedes algunos puntos de vista y enfoques, acordándoles lo de mismo de siempre que digo. Ustedes pregunten a alguien que le haya ido más o menos, les va a dar una respuesta de acuerdo a ese contexto, y cada quien va a tener su contexto particular y lo va a vivir a su manera y a su sentimiento y su manera. Entonces no se apasionen y se pongan el chaleco, por favor. Bueno, yo el día de ayer quiero pedir una disculpa porque sí había subido por aquí unos videos para poner al corriente a los que vean mis videos por este lado, pero luego lo bajé, lo borré porque pues es que fue un video muy introspectivo y no estaba muy claro. Entonces dije, híjole, yo quise más o menos ponerle panorámica y creo que no estaba muy bien diseñado. Y cuando yo hago una cosa, no es que sea perfeccionista, vamos, pero es que en vez de hacer una fe de ratas, digo, mejor presento ya la versión editada y compuesta. Perdónenme si me precipité mucho al explayarme. Lo que yo quise compartirles era meramente un resumen de lo que había yo opinado con respecto a una dialéctica de vida, de estilos de vida en una casa rodante, y la diferencia que hay entre vivir en una casa rodante y una casa fija, ¿no? Que está enraizada o bueno, convencional. Y bueno, pues también di mis puntos, entre otras cosas, de que pues a mí me parecía una especie me dio una impresión bastante así, ¿no? Impactante, de impacto, porque, digamos, es muy polarizada, ¿no? La decisión de hacer un cambio tan drástico, imagínense, porque, bueno, no todos pensamos igual. A lo mejor los dueños se encontraban en un momento complicado de sus vidas y querían, pues, actualizar sus estados financieros, su economía, y pues yo me entrometí ahí, di una opinión muy precipitada. Bueno, es que han de perdonar, yo trabajé mucho en un departamento administrativo, entonces yo vi las cosas desde un enfoque administrativo, ¿no? ¿Cómo que cambias tu casa fija y enraizada, una casa preciosa, digamos, de una construcción de 300 metros, con más áreas de, aparte, por fuera, un garage, una alberquita y todo eso? Y es una casa de los sueños de muchos, de este lado del planeta, de americano, que toda su vida buscaron la manera de mejorar su estatus, ¿no? Yo, por lo general, pues a mí me impactó, yo pienso, porque, bueno, toda mi vida fue de trabajadora, y mis papás, apenas, con 5 hijos, imagínense. Pues sí vivimos una vida un poco nómada entre una y otra rentita, porque cuando subían las rentas, pues sí buscábamos otra que fuera más accesible, claro que más o menos dentro del mismo rumbo, de acuerdo a nuestra circunstancia, ¿no? Y bueno, a lo que podía mis papás manejar, porque no era nada más mi papá, mi mamá también opinaba y también ayudaba y colaboraba, y los dos se entendían muy bien y se llevaban muy bien. Pero imagínense, 5 hijos, qué barbaridad. Y es que las familias que fuimos muy de la etapa de la etapa de la posguerra, pues están entre la década de los 50 en adelante, ¿no? Yo creo que por lo menos
las 5 generaciones, o sea, cada generación de 10 años, del 50 a lo que es al 70, en esos 20 años hubo todavía familias de más de 5 hijos, ¿no? O sea, a eso me refería, había que corregir ese dato. En el otro video yo hablaba de 3 o de 4 hijos, pero no era así. En realidad, mi mamá fue de familia era de 10 mujeres y un hombre, por ejemplo, ¿no? Y otras familias eran así, pues, buscando luego el género femenino o masculino para esto. Por ejemplo, fue el caso decían en broma un poquito mis familiares, es que lo que pasa es que no tenían televisión en esa época y por eso también tuvieron tantos hijos y luego buscaban que tuvieran tanto de género femenino como masculino, o buscaban tener puros hijos o puras hijas, y tenían puras hijas al contrario. Entonces siempre quedaba por ahí 2 que 3 cosillas que a las generaciones ya tampoco les agradaba, porque se sentían como generaciones parásitas por el hecho de no haber complacido a los padres, porque no eran de acuerdo a la expectativa que ellos tuvieron de que fueran hombres y eran mujeres. Entonces ahí se hizo una educación muy híbrida también, porque bueno, pues los papás también querían que de alguna manera consolarse, ¿no? Con ser padres y todo, y decir, bueno, ¿por qué vamos a exclusivizar o hacer exclusiva esa enseñanza que era considerada únicamente para el género masculino? Y entonces sí adiestraban o capacitaban a las hijas para que fueran ocupar los roles de acuerdo al rol masculino que tocaba. Entonces, eso es lo interesante de compartirles cosas interesantes, ¿no creen ustedes? Entonces, hay muchas hipótesis en la actualidad que dicen, no, bueno, ya no tanto de la actualidad, digamos, sino de unas décadas anteriores a mí, digamos desde la época de la década de los 40, cuando era híbrida las generaciones entre lo que era la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Mundial, ¿no? O sea, y esas generaciones también fueron muy productivas y muy formativas en el aspecto de que su educación fue muy híbrida, ¿no? Entonces, ya desde que se empezó a reconsiderar que la educación debía de ser más adecuada al género masculino y femenino, se hizo los ajustes, y de todas maneras hemos vivido bajo el patriarcado con cierta tolerancia o democracia, y pues ha habido casos que se ha hecho excepciones, pero pues muy muy contadas, ¿no? Y eso en iniciativa privada, ¿no? En gobierno se había dado, y por eso nuestra expectativa actual, pues yo creo que es interesante. Tanto la opinión de una mujer como de un hombre debe de ser formativa para los hijos, si es que procrean frutos de su matrimonio y todo eso, porque en la actualidad aquí en América se dio también una circunstancia muy eh, desfavorable o no tan favorable para la mayoría. Entonces hubo sectores en donde se ve mucho la diferencia entre lo que hay básico, entre lo minimalista, entre lo que es contrario a lo minimalista, y también otra población o sector intermedio que está bueno, en duda a cuál sector de los dos pertenece más, ¿no? Porque son muy buenos con sus simulacros o sus enmascaramientos. Y bueno, no hay polaridad, yo pienso que hay de todo un poco. Siempre ha habido democracia. Entonces, la pregunta interesante sería si en una democracia es como como sería la que es la democracia virtual o la democracia real, porque todavía en la democracia virtual hay algunos, pues, digamos, unas dudas de que realmente esté funcionando así, pero por lo menos yo pienso que la virtual tiene la ventaja entre lo que
La otra, la que es real, la democracia real, la de presencial, vamos, para que me entiendan, no la de que es la creada por ese, digamos, quehacer que tiene la democracia virtual de ser, en teoría, más teórica que otra cosa, se me figura, ¿no? Que porque está por verse que de verdad exista, porque, bueno, pues siempre hay personas que están, pues, haciendo parecer que no es así, ¿no? Siempre hay crítica y todo. Y si no hay crítica, no hay democracia. Y yo pienso que es buena la crítica siempre que sea constructiva y aporte nuevas alternativas para mejorar o hacer los ajustes convenientes. Pero si no va a ser así, si va a ser nada más para entretenimiento y para crear conflictos y todo, pues es una democracia manipulativa, ¿no? Entonces había que crear otra democracia que fuera más de acuerdo a un término que no fuera, digamos, que fuera más mediático y más favorable para la mayoría. Entonces, si va a mejorar para las masas, va a ganar la mayoría, como en la teoría cuadradita de los legisladores. Bueno, algunos, no digo que todos, pero sí muchos dicen, esto ha de ser así matemáticamente, inteligencia artificial y bla, 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 ¿no? Nos quieren regir bajo cierta delimitante que a veces resulta odiosa para personas que en otros periodos de legislación tuvimos ciertas accesibilidades y que nos las están coartando. Entonces ahí como que ese cambio no nos fue favorable en algunos aspectos y además deterioró nuestra salud tanto mental como física y pues no se vale, ¿no? O sea, aquí en América siempre se ha juzgado o se ha visto esa manera, esa modalidad de ser más coherentes con la realidad y con los pies sobre la tierra. Hemos sido menos idílicos en ese aspecto. En lo que yo veo que la mentalidad, bueno, por lo que es en mi enfoque personal, ahora obviamente no piensen que por lo que yo pienso, piensan todos igual aquí en América, porque sí hay diferencias, pero por lo menos por lo que a mí me tocó como clase media trabajadora, en el lado en que yo trabajé, pues a mí me tocó ver eso, ¿no? Que la diferencia incluso se empezó a notar cuando nos visitaban o abrían la brecha de promoción para intercambiar el gusto por la cultura, por algunos quehaceres culturales que venían a enriquecernos también. Pero como yo soy parte de esa población de la nueva generación de población aquí en América, que fueron ya la lengua española ya bien impartida con la educación de una hibridez, o sea, parte mexicana y parte de inmigración oriental o de otros lados de Europa. Entonces yo creo que mi generación no es tan mala, no a todos nos tocó, porque unos estaban ya originalmente los genomas desde aquí, ¿no? O sea, que eran mucho más nacionalistas. Entonces yo sería un poco chayotera y ellos nopaleros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pues sí, hay apertura para pensar y para darnos una idea de cómo se maneja esto. Entonces, el término que digamos una democracia así, que sea eh, igual o homologada o equivalente para todos sería lo ideal manejada, ¿no? O sea, porque el respeto, como diría esa frase que a veces es muy así, es un sonsonete medio mal aplicada, pero va de acuerdo a lo que pensaba este señor Benito Juárez, que el respeto, no sé a quién se la pirateó también, ¿verdad? Pero decía, el respeto al derecho ajeno es la paz y punto, ¿no? No nos metamos tanto. Yo ayer sí cometí algunos errores en mi divagación, porque estaba diciendo una logística demasiado cuadrada o a lo mejor muy rectangular, ¿no? Porque yo decía, es que es la consecuencia lógica, si tú cambias tu casa, que es una maravilla, que ya no te es
pues a lo mejor porque ya te está costando trabajo el peso de la responsabilidad, porque acuérdense que también así como se ve bonita y todo, para mantenerla en esas condiciones, uno tiene que ser siempre constante en el esfuerzo, en el frecuente, y llega un momento en que esa rutina pues llega a fastidiar, y sobre todo si ya estás en una edad, en la tercera edad, a lo mejor en otro tiempo esa casa fue la maravilla, recibiste tu gente de tu burbuja, la disfrutaste, cuántas reunioncitas sociales se echaron por ahí, bohemias, estuvieron nadando, la disfrutaron al 100%. Y ahora en tu vejez, te tocó vivir la alternativa y tuviste que ser flexible porque conociste o arreglaste tu situación de pareja en el momento en que adquiriste tu casa, esa casa tú vivías otra circunstancia, ¿no? De pareja, y luego cambiaste de pareja o tuviste otras maneras de vivir. La cosa es que cambió tu mentalidad, entonces tienes que ajustar tu mentalidad a tu actualidad de la convivencia que tienes con la pareja. Pero yo percibo ahí cuando vi yo estos videos, perdónenme, pero yo veía una soledad acompañada y como que se percibe cierta como silencio, aparentemente es una democracia, medio enmascarada, yo diría, porque sí se ve que hay ocasiones en que está tolerada y hay democracia y todo, pero no me convence todavía la idea de que sea totalmente satisfactoria para, por lo menos para alguna de las partes, no sé cuál, pero yo ahí detecto que hay una especie de nostalgia, de tristeza, de resignación o de estar viviendo como una simbiosis, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando yo leía este libro de las mujeres que aman demasiado, a veces nos ensimismamos o nos dejamos, momentáneamente caemos en esos estados de debilidad donde aceptamos o renunciamos a cosas que en otro tiempo nos llenaban mucho. Entonces, no hay que renunciar o perder todo el control del Ferrari. A eso me refería yo, ¿no? Entonces, si tú pierdes ese control que tenías totalmente, te vuelves más de la parte que está satisfaciendo y más tarde que temprano sí va a haber hay una pues esperemos que no, ¿no? Todo depende también de la manera de tolerancia, todo depende a los acuerdos, si hay un contrato prefabricado por ahí o un acuerdo que está llenando la vida momentáneamente actual y todo, pero pues acuérdense que las actualizaciones no las sabemos hasta cierto punto porque influyen muchos factores y cuando nos estamos brincando de un lado para otro a lo mejor no se nota mucho, pero cuando ya llegamos a perder el control del Ferrari porque ya no tenemos para darle el mantenimiento y nos tenemos obligatoriamente que quedar en un solo sitio, van a influir otras circunstancias y pues a lo mejor es una ilusión óptica de que vamos a mantener esa situación de estar como pelotitas y buscando y buscando y momentáneamente es como los estudiantes, ¿no? Momentáneamente la vida estudiantil resulta un paraíso porque te están manteniendo de alguna manera. Hay una expectativa que cuando llegues a la meta tú vas a retribuir ese beneficio que estás recibiendo. Pero cuando tú estás en un estado así diferente, ya no eres estudiante, ya pasaste por todos esos periodos de tiempo. En la obsolescencia pues nunca llega, no porque seas obsolescente quiere decir que ya maduraste al 100%, ¿eh? Yo he conocido personas muy obsolescentes y que piensan como si fueran los jovenazos y que todavía tienen esa fuerza para comerse al mundo y a lo mejor en una de esas se intoxican o les pasa lo que a Macario cuando se come su pavote, cuando él estaba muy limitado por las condiciones de pobreza que vivía como leñador, tratando de darle a su familia, a sus hijos y a su esposa lo mejor de él, su trabajo y todo eso. Entonces su esposa lo quiere complacer, le compró un pavote así y él se va y se lo come a escondidas para que nadie lo moleste, se le aparece el diablo. Bueno, hay una serie
de realismo de cuento, pero finalmente es el comerte, no porque hayas estado, es como los pajaritos que tuviste en la jaula y cuando los sueltas que vuelen y que hagan y que vuelen demasiado y no midan las reservas que tienen para hacerlo y en una de esas les falte fuerza y para sostener sus alitas y ¡pum! Con la misma ímpetu que volaron, ¡zas! Van de bajada y se rompen toditas las alas y es que quedan vivos y todo eso. Bueno, metafóricamente, ¿no? Es una de las cuestiones que a veces nos ponen. Entonces, hay otro libro que dice, muy bueno, es un chiquito así de Alfonso Lara Castillo, algo así, ¿no? Que es la búsqueda, ¿no? Era un águila que siempre quería viajar y volar y llegar hasta el límite, hasta lo más alto de la montaña y luego ir más lejos y cuando llegara a su meta siempre buscar otra meta más y todo eso. Y en la búsqueda total de esa montaña pues se perdía en el viento y todo y pues finalmente él buscaba también eso que le habían dicho que era el pájaro azul y que no sé qué, y que el pájaro azul significaba la nobleza, la tolerancia, el respeto, la tolerancia, todo lo que se engloba la palabra amor, ¿no? Y él buscaba su pájaro azul y cuando lo encontrara, pues iba a ser más feliz. Entonces, y la manera de es simbólica es que cuando llega a la montaña más alta encuentra precisamente esa ave, ¿no? Que estaba tanto esperando, es una especie de gaviota o de lo que sea, ¿no? Pero con alas azules y muy hermoso y todo. Entonces, pues sí, a lo mejor está ahí nuestra respuesta, ¿no? Yo digo que provisionalmente no nadie sabemos exactamente alcanzamos una meta y queremos otra. En ventas así es, ¿no? Si vendiste, a veces te ponen ahí en los cursos de venta y todo eso, por decir, en una compañía, yo trabajé para una compañía de seguros, ¿no? Entonces siempre te estaban motivando, ¿no? Entonces tú tenías, incluso te ponían esa canción que voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar y te ponían esa canción, o sea que el subir a la montaña era ganar el premio mayor de los vendedores, ¿no? O sea, si tú vendiste en este año tantas pólizas, al año siguiente tienes que, tu meta es duplicar el número de pólizas que vendiste el año pasado y el año que viene va a ser el triple de lo que viviste el año antepasado y si no lograste esa venta, plum, vas para abajo, ¿no? Y entonces vas bajando y ya después dicen, no, tú ya de vendedor ya no me sirves y va bye, ¿no? Así es como se manejaban todas las finanzas de todas estas compañías de seguritos, pero era un desastre el estrés y la vida no tenía calidad y estaba siempre pues de aquí para allá buscando posibilidades de colocar el número de pólizas que te mandaban y muchas veces tú ya creías que habías vendido 10 y 5 renunciaban y entonces de esas 10 nomás te contabilizaban 5 porque otros decían que siempre no, cosas así, ¿no? O te ponían peros, ¿no? O sea, que las modificaras, que buscaban otro tipo y que querían ver las cláusulas y que bla, 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 ¿no? Entonces, siempre se va, no podemos hacer ese tipo de em, compromisos a ese tipo en esa modalidad que supuestamente en ventas quisieron manejar o tomar esta estrategia para colocar electrodomésticos que será o otros productos de la cibernéticos técnicos mecánicos carros casas inmobiliarias. ¿Cuántos no quisieron copiar esa modalidad, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos llevó ese mundo del capitalismo, ¿no? Entonces, el capital estaba circulando, ¿no? Se encontraba una casa, se le rehabilitaba, se buscaban sus,
pues errorcillos que tenían, se le componían, se le ponía bien y la revendían. En otro caso la derrumbaban y ahí construían, de una casa construían un bloque de departamentos y cosas así. Entonces, pues todo para sacar más dinero, porque la renta de una casa era difícil pensar que la mayoría ganaba, ¿no? Entonces, si había minorías y no todos tenían accesibilidad de costo para comprarse una residencia, pues dicen, bueno, pues si en vez de comprar una casota grandota de tantos millones, ese número de millones por parcialmente la recuperamos de la inversión del material que hicimos en la rentabilidad o venta de esos departamentitos, perdón, ya estoy hablando como los chicos, ¿verdad? Bueno, en fin, es una manera de ver la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres? ¿Qué chingados quieres, no? Entonces, ¿a dónde quieres llevar tu Ferrari con esa modalidad, no? Y quieres estar estresado y finalmente, ¿de qué te va a servir si llegaste a tu meta? Cuando llegues a lo mejor te vas a tardar un chorro, un chingo de tiempo y tu familia siempre va a estar tronándose los dedos y viviendo el mismo estrés que tú vives y la misma incomodidad. Entonces dicen ahora, no, la modalidad va a ser, yo nomás voy a hacerme cargo de su educación, por decir, ya no me voy a pagar carrera universitaria, yo les pago una primaria, secundaria, y ahí en secundaria ustedes tomen un cursito, un tallercito, y de ahí de ese oficio se van a pagar su carrera universitaria si es que quieren llegar, si no, y muchos no llegaban porque pues de ahí en el caminito que la novia, que ganaban, ¿para qué querían trabajar más? ¿Para qué desgastarse si ya tenían de su chamba, no? Si ya como obreros pueden ganar, ya se sienten, y luego vienen la inconsciencia de la ignorancia, porque piensan que ese estatus lo van a mantener siempre, pero conforme crece la familia, crecen los gastos, crece la necesidad, y bueno, ya llega un momento y me doy, ahí te dejo con los chicos, y se van y vienen las mamás solteritas, y la mujer friégate, ¿no? Y eso es lo que pasa en América, no sé si en otro lugar estaba pasando, pero sí se veía crecimiento de madres solteras, madres que tenían la responsabilidad de más de un hijo y luego creyendo que iban a componer su situación, tenían más hijos en vez de uno y de diferentes padres, ¿no? Entonces, pues sea como sea, pues digo, las cotorritas que nos quedamos por accidente, por las circunstancias que hayan sido y que nos favorecieron en ese aspecto, no fue porque nosotros la hayamos elegido a lo mejor, ¿verdad? Pero a lo mejor estábamos muy feas o éramos tan realistas, tan existencialistas que nos odiaban por ser tan realistas y tan decir no queremos soltar el volante de nuestro Ferrari, queremos seguir trabajando, ¿no? Porque si dejamos toda la responsabilidad en una cabecita que es cuadradita, pues de todas maneras nos van a fregar, pero vamos a estar viviendo con esa carga de tener más de, si tenemos dos hijos vamos a tener tres porque vamos a tener que mantener también al papá, ¿no? Entonces dices, pues qué bonita vida, qué bonita familia. Entonces es una falacia, es una mentira, esa máscara no funciona. Entonces digo, puede funcionar a lo mejor si hay pues la certeza de que si hay el cumplimiento de ciertas normatividades para que no sea tan simbiótica la relación. Entonces, eso era lo que a mí casualmente voy buscando respuestas y encuentro esta circunstancia en la comparativa de otros. Les dije que les iba a presentar otra ilustración de esta modalidad de vivir en casa rodante por parte de aquí en América. Encontraba yo creciendo en el camino una familia ya medio de entre los 30 40 años, o sea, diferente edad de los europeos, ¿no? Ya casi llegando a los 50 puede ser, porque sí se veían un poquito más de los 40, pero híjole, no, qué bárbaros, aún con tener un solo hijo de 8 años y vivir y creciendo y todo, y no, sí se veía muy,
que el nivel de vida no superaba la expectativa que, o no llegaba más bien a la expectativa que ellos tenían en cuanto a que iban a vivir al día y que se iban a valer de las ventas que iban a generarle sus ingresos. Entonces, como les digo, la vida de una casa rodante para tener un ingreso de vendedora, a veces puedes estar aparentemente en la cima, pero las entradas se te van a ir de la misma forma porque va a haber gastos superiores a veces a los que ganas y no te vas a poder equilibrar, no vas a poder mantener el ritmo por mucho tiempo. Entonces, aunque te estés moviendo de lugar y todo eso, pues sí, échate esa, ¿no? Vas a tener que, para poder mantener ese nivel, ser competitivo y tener esa manera de decir, si este año vendí tanto, al año tengo que vender tanto y ponerte esas metas tan estresantes, que a conformarte y que luego, pues también, como decían estos dichos, que sí son ciertos, que luego se reían los angelitos de arriba, dicen, ay, bárbaros, son medio tontitos los humanos porque primero están gastando la salud y la energía y lo que ganen se lo van a gastar en reponer su salud y su energía y no van a llegar a ningún lado. Entonces muchas gentes dicen al diablo con todas las obligaciones, no las rifamos, vámonos. Y bueno, tienen una mentalidad aventurera, sí cierto. La logística no te puede llevar a otra cosa más que a pensar que solamente bajo ciertas circunstancias puedas tú mantener un estatus así, que no sea de vagabundo total, ¿no? De persona ya de indigencia, ¿no? Entonces, tienes recursos, pero te los vas comiendo. Entonces hay que sembrar para ir a cosechar y hay que sembrar y si te cansas de sembrar y nada más estás, recibiendo la cosecha de lo que sembraste, pues la tienes que alargar o ver y en determinado momento sí tienes que pensarle, desarrollar un proyecto que te genere medianamente una inversión, ¿no? Sí, a veces de lo que trabajaste es muy, qué bueno, ¿no? O sea, no, tampoco hay que ser muy, como diciendo escépticos o decir que somos conformistas. A veces las circunstancias, la discapacidad, otros factores, pues te hacen que te tengas que adaptar a lo que pues te dicen en compensación, como diciendo, bueno, pues no fue tu culpa, tú hiciste de buena fe, trabajaste y todo, te que pasó lo de un accidente, ¿no? Entonces, la vida te compensa, tienes un seguro por lo que trabajaste, pero por favor, si puedes superar y rehabilitarte y generar poquititos, aunque sea el pan o algo, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces es otra manera de ver el enfoque, es otro estilo que tienes que buscarlo. Entonces no porque veas otros estilos de vida vas a decir, a mí se me antoja que sí puedo esto, ¿no? O sea, lo que tú pienses no va a ser coherente con la realidad. Tienes que estar consciente y si no te concientizas vas a sufrir más. Entonces, ¿de qué te sirve que te den la oportunidad si no puedes dar la respuesta que esperan de ti? Te vas a estresar más, vas a generar a tu alrededor una serie de desconfianza, de malos tratos, de neurosis, de cosas así que no vale la pena. Entonces, desde esa expectativa y desde esa lógica dices, no, no te estás conformando, te estás adaptando a la rehabilitación, ¿no? Entonces vamos a seguir con la tejida, con las manualidades, con las artesanías, a lo mejor en cooperativa, no sé, hay alternativas. La manera americana de vivir es buscar la practicidad, ¿no? La manera europea, pues yo he visto que es la resignación de aceptar, pues se oye feo y difícil, incoherente, porque dicen, es que
muchas personas de aquí de América no nos resignamos. O sea, mientras podamos tener fuerzas y capacidades, aunque sea de cooperativa, de artesanos, pues nos gusta el trabajo. Entonces es una adicción sana, ¿no? Porque nos está manteniendo vivos. Entonces no es lo mismo la ociosidad del trabajador que la ociosidad de vivir la vida de turista. Entonces, turismo es temporal aquí en América, ¿no? Definitivamente. Turismo es temporal y por etapas y es una buena herencia que nos han dejado los pobladores de otros tiempos, los abuelos, los tatarabuelos y todo eso. En cambio, pues no sé qué tipo de... Es que cuando me dieron el plan de estudios que me parece que este viene de otro planeta, ¿no? Está como influenciado, como muy diseñado desde un punto de vista de pensamiento muy estilo griego, de otros lugares, y ese te fomenta nada más la curiosidad de resolver, dar resolución a las curiosidades, pero no sé qué tan práctico sea o qué buena administración tengas o todo eso, entonces no sé qué tanto sea tan efectivo. Yo digo que para mí el que yo conozco, el sistema que yo conozco, que me ha funcionado hasta ahorita, entonces por eso digo, si te cambiaran todo tu esquema y te sacaran de ese esquema, yo creo que estas personas, se tendrían que mentalizar para tener disposición de afrontar el hecho de que tengan que usar sus capacidades para generar ingresos y se ve una vida muy reposada, muy de decir no te preocupes, todo está resuelto, porque Dios nos da, Dios provee la naturaleza, etcétera, 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 ¿no? Pues sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, pues si ya naciste allá vas a resignarte a vivir así. Pero si naciste de este lado de América, entonces, pues sí, tendrías que de nuevo empezar desde cero, volverte a educar. Imagínense unas escolapios, así como en la escuelita a los 70, a los 80 años, tomando las clasecitas para saber cómo son la cultura de otras entidades y váyanse para allá y órale, ¿no? Y arréglenselas como puedan, ¿no? Entonces dicen, no, 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 no. Entonces pensemos que no hay que perder la perspectiva, ¿por qué nos quieren globalizar, no? Nosotros nacimos en América y en América tenemos que seguir y darle continuidad a nuestra vida y todo. Claro que si tú tuviste un contacto y es otra situación, porque a veces por tener antepasados o lo que sea, puedes tener invitaciones, visita a otro lugar, pero dices, voy como turista y voy un ratito y me regreso, y luego se quedas por allá porque ya no tienes medios y ya no te regresas, y te tienes que adaptar, y si no te adaptaste y tú empezaste a tener una serie de reacciones porque tú estás íntimamente disgustado con la vida, porque te cambiaron todo tu entorno, dices, bueno, pero si yo qué necesidad tengo de pasar por todo eso, si en toda la tierra hay circunstancias, así como allá hay, sí dicen, es que aquí también hay mar, aquí también, sí, hay mar, hay todo eso, de acuerdo, por esa parte sí, pero es otra manera de pensamiento, de llevar la vida, de respetar, de tolerar, ¿no? Entonces ahí cada quien, muchos van huyendo de lo que encuentran aquí y allá lo encuentran también. Entonces, que fue un autoengaño, digo, sigue pasando lo mismo si tú te trasladas. Llega un momento en que te das cuenta que dices, carajo, yo vengo huyendo de esto y me lo encuentro, pero lo más de lo que tú estás huyendo, a lo mejor está aquí dentro en ti. Entonces, tú tienes que, para no huir de eso, enfrentarlo aquí donde tú estás, en tu escenario, donde tú conoces, y ya después, pues, si te queda tiempo de vida y hay otras circunstancias y otros factores, a lo mejor, digamos, no cerramos la puerta de la posibilidad de traslado y todo eso, pero dices, no, yo, lo que conozco y lo que sé, porque no quiero alterar mis estados de salud, mi estatus es así y asado. Entonces, si no te quiere la vida, te va a forzar a romper tu esquema, tu comodidad, a manejar tu Ferrari en tienda, en
tierras de terracerías donde se puede clavar tu llanta y te quedes en un lugar desértico y no tengas las capacidades y ahí te mueras, ¿no? También te puede pasar, igual que aquí, pero digamos que tienes más oportunidades en otro tiempo donde tú has recorrido los caminos que ya sabes que están bien conservaditos y todo eso. No es la zona de confort, pero es lo que a ti te enseñaron. Entonces, para mí que no es que seamos cuadrados, ni rectangulares, ni elípticos, ni redondos, simplemente tenemos pues sí, la materia gris o el pensamiento no es una inteligencia artificial, sino que es humana. Si fuera artificial seríamos robots y planearíamos exactamente la temperatura y todos los condicionamientos y no, la Tierra es también muy híbrida, ¿no? Entonces no podemos saber, hay regiones híbridas, hay regiones que son polares y que son extremistas en calores, costeras. Entonces, así como tenemos la personalidad, los terrícolas tenemos un poquito de todo, pero sobrevivimos, yo creo que de acuerdo a mi teoría y de acuerdo a lo que yo en medicina me tocó estudiar y hasta donde me llegó el conocimiento, digo, pues es más probable que encuentres alteraciones a la salud cuando te sales de lo habitual, de a lo que estás acostumbrado, ¿no? Entonces estás como en otro planeta y mientras tardas en adaptarte, tu organismo no entiende de tiempos y los trastornos se pueden reproducir a un ritmo que así vienen otros trastornos. Es un cuento de no acabar la salud. Por eso yo digo, donde te sientas mejor, este es tu sitio que la vida destinó para ti. No, no hay que ser también, pues así, tener tanta cerrazón, pero sí, eh, lo que pasa es que si naciste dentro de un contexto así, natural, ecológico, de acuerdo a tu composición, dices, esto no es computable para mí, no es computable, lo puedo ver a través de la vida, pero pues, ¿qué es eso, no? O sea, no tienes la percepción sensorial adecuada en la vida virtual, tú lo puedes ver en imágenes, no pasa nada. En vida, a lo mejor en tercera dimensión lo ves y dices, puede pasar ahí dos cosas, una que de repente te sientas extasiado y te quieras quedar ahí o quieras salir huyendo, corriendo de ahí y en tu impulso así tan rápido, pues sí te ocasiones algún daño peor, ¿no? Entonces también es un poquito de todo la vida, ¿no? Hay que vivirla, yo creo, de acuerdo a las condiciones, pero pues para todo hay edad, ¿no? Esa es mi conclusión general, ¿no? Entonces tampoco me rijo por lo que me diga una persona que venga y que le haya ido bien, porque a lo mejor te dice, no, siéntale, llégale, está muy bien y que bla, bla, bla. Y me ha pasado otras veces, ¿no? Que he ido con una expectativa por lo que me han dicho y no han... Entonces, como decían mis abuelitas y mis tías, no te vayas a la voz del pueblo, investiga bien, haz pequeñas pruebas de tolerancia, a ver qué tal y todo. Pero no te lances así al estanque sin antes haber tenido por lo menos una idea del impulso que vas a tomar, cómo vas a respirar, cómo vas a salirte de ahí, si hay una manera no sé, ¿no? De alguna manera, siempre buscas, cuando estás tomando las clases de natación, siempre buscas que estés bajo cierta observancia de quien en el momento en que vea que ya no sales o algo se mete y te saque y te diga por acá o agárrate de ahí o a lo mejor tú en tu turbación no piensas bien y te dicen, mira, te puedes agarrar de esa varilla y entonces ahí agarras y te sales. Pero si no, no hay nadie, te avientas y no sales, tienes que aprender y si no sacas el aire y si te entra el agua y si te ahogas y estás con la angustia y la angustia no te deja pensar, la angustia te cohíbe de muchas inteligencias o por reflejo a veces a lo mejor al momento no sabes qué hacer, ¿no? Y ahí es donde o te hundes o sales a flote.
¿no? Entonces la vida es una cosa así. Entonces para lanzarte pues sí tienes que aprender lo básico y pues el pataleo, si no, no avanzas, puedes quedarte en un solo sitio y no avanzas, aunque patales, aunque manosees, si no avanzas te quedas estático ahí en el mismo lugar, no sales de ahí, ¿no? Nomás estás flotando, pero estás sobreviviendo, pero porque el agua, porque te da un poco así, entonces, digo, pues sí, y tengo pues gente conocida muy cercana que sí que ha atravesado el Canal de la Mancha y todo eso y qué bueno, pero desde chicos empezaron a aprender a bracear, empezaron a aprender eso de la respiración, que sí la alimentación y todo eso, ¿no es cierto? Pero pues nosotros que siempre fuimos terráneos, así de pisar tierra y todo, de deporte aeróbico, de correr, de saltar, de ir para acá y para allá, pues así anduvimos. Entonces, aquí en América todo fue muy radical en ese aspecto de educación física. Entonces, en otras condiciones, no nos llaman por eso a veces, por lo menos a mi sector, donde no sabes, dices, no puedo disfrutar de eso, ¿a qué voy? Nomás a estarme ahí como chinito viendo las cosas y bla, 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 qué aburrido. Yo me siento mejor en un ambiente diferente, ¿no? Entonces dices, ¿a qué voy nomás estar como el chinito milando? Y como el chiste de la torta de jamón, que siempre come tu torta de jamón y se te antojan las enchiladas y no sabes de qué color cuando te preguntan verdes o rojas, ¿no? Una torta de jamón, ¿no? Quiero mi torta de jamón. En fin, bueno, pues otro chiste que se me ocurría ya para llenarles de sí había otro a propósito de esto de de los baños, ¿no? En las, casas rodantes, en las, que se acaban de adaptar como casas rodantes que inicialmente fueron construidas para un transporte, digamos, de distancia corta como una combi, que fueran adaptados a casas y así unos camioncitos que antes les quitan los asientos y todo. Entonces en épocas antiguas cuando viajaban y le ponían unos baños ahí, pero había transporte de camiones que no tenían baños, entonces tenían que esperar cuando iban en viajes así turísticos, tenían que esperar las paradas que hacían para que darles permiso de ir al baño y todo eso mientras cargaban ellos gasolina y todo eso. Pero entonces en una de esas viajecitos turísticos va un grupito de esos, entonces de diferente camino se les hizo un poquito así pues largo el camino, a uno le ganaron las ansias de hacer del 2, imagínense, y no pudiendo tener manera de encontrar dónde, pues se le ocurrió bajarse los pantalones y subirse a la ventana y ahí hacer sus necesidades. Y el chofer que iba manejando, ese cachetón del puro, por favor, meta la cabezota que no me deja. Bueno, eso es que estaba haciendo, y entonces imagínense, el cachete era la nalga y el puro era pues la popo, ya se imaginarán. Bueno, pues, no, pues hay muchos cachetones del puro que no quieren hacer por la ventana, quieren la comodidad de hacer en el excusado, su excusado de casa de que está arraigada y pues no es que sean cuadrados, yo creo que son muchos factores, ¿no? Entonces para tener democracia hay que entender los diferentes contextos. Esa es mi conclusión y por ahora los dejo, me voy a acabar de arreglar y hacer mis cosas como de costumbre. Espero hayan disfrutado esta pequeña, este pequeño compartir. Bueno, sale, pues los veo luego.